Hola, mi nombre es Magnolia Santamaría y les voy a acompañar en 2 sesiones que corresponden al módulo 3, instalaciones de aprendizaje. En este módulo 3 profundizaremos sobre el pilar 1 del marco integral de seguridad escolar, que ya ustedes manejaron en el módulo pasado y que está profundamente relacionado o vinculado al tema que les verá durante las próximas 4 presentaciones, que es instalaciones de aprendizaje seguras. Como pueden observar, el módulo 3 está dividido en 2 secciones. La sección 3.1, que estamos iniciando el día de hoy, que tiene que ver con el panorama general y los pasos claves para instalaciones de aprendizaje más seguras, y la parte 3.2, que es construcción de escuelas seguras en la comunidad. Esta parte 3.1 busca brindar una introducción a la seguridad en las edificaciones escolares y a su vez va a estar subdividida en 2 presentaciones. La sesión de hoy la vamos a llamar parte 1 y en ella nos enfocaremos en conocer las diferencias entre los escenarios que nos plantea abordar la construcción de una nueva escuela o la evaluación de una escuela existente para determinar su necesidad de intervención. Digamos, si es requerido adecuarla, sustituirla, etc. Vamos a ver que vamos a trabajar desde 2 enfoques. Uno que nos va a permitir controlar, si se puede usar ese término mejor, los riesgos que nos plantea el entorno, y otro que nos va a llamar a hacer todo lo posible por reducir el riesgo existente a un nivel aceptable. También vamos a pasar gran parte del tiempo dedicado en estos 4 primeros puntos que tienen que ver con identificar quiénes son los aliados clave, determinar el riesgo y establecer objetivos de desempeño y adoptar códigos y estándares de construcción y las normas que son aplicables en cada uno de los sitios y países donde se va a realizar la intervención. Vamos entonces a iniciar con algunas consideraciones preliminares sobre los temas que les acabo de mencionar, antes de pasar a profundizar sobre cada uno de estos 4 primeros pasos clave para tener escuelas más seguras. En primer lugar, vamos a analizar alguna evidencia. Una de las primeras barreras que nos encontramos cuando hablamos de construir escuelas más seguras o de iniciar una adecuación de una escuela, incluyendo elementos de reducción de vulnerabilidad, de reducción del riesgo frente a las amenazas, es el tema de los costos. Eso es muy costoso. El primer punto que debemos tener en mente es que cada dólar o cada centavo, en la unidad que aplique, que se invierte en infraestructura educativa, o construye o reduce riesgo. Es imposible hacer una inversión en infraestructura y no inclinarnos a nada. Por supuesto, queremos poner todos nuestros esfuerzos en que esa inversión sea una inversión que garantice la reducción del riesgo del edificio escolar y la comunidad que está expuesta a permanecer dentro de él. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo cuando abordamos este tema de costos y siempre pregunto: ¿cuánto cuesta construir una puerta en un aula? Cuesta 10 monedas, 100 monedas. ¿Esa puerta va a abrir hacia adentro o hacia afuera? Bueno, cuesta lo mismo hacia donde abra, pero si la coloco abriendo hacia afuera, estoy apuntando a la reducción de riesgo, facilitando un futuro ejercicio de evacuación de esa aula. Y si la construyo abriendo hacia adentro, estoy generando mayor vulnerabilidad para los niños o adolescentes que vayan a estudiar en ese espacio. Entonces, creo que ese es el enfoque que tenemos que tener en mente. Sin embargo, vamos a ver ahora 2 evidencias concretas, 2 casos de buenas prácticas documentadas. Uno, una iniciativa en la India para crear escuelas más seguras, cuyo resultado nos muestra que en este caso la construcción de una escuela nueva, más segura, tomando en cuenta
las amenazas a las cuales estaba expuesta y los otros elementos que vamos a ver a continuación, como los códigos aplicables para esa comunidad, resultó teniendo un incremento sobre un proyecto que no tuviera esas consideraciones de solo el 10% de presupuesto. Entonces, esos son ejemplos que podemos identificar y que debemos cada vez necesitar documentar más, porque tampoco es sencillo encontrar estas evidencias para poder motivar cada vez más a quienes financian estas intervenciones para hacerlo de la manera más óptima y optimizar los recursos. De igual forma, tenemos otra buena práctica, esta vez en Turquía, que ya en un programa de reconstrucción que reacondicionó 364 escuelas y reconstruyó 106, o sea que tenemos, ya no hablamos de un edificio escolar, sino de una muestra mucho más amplia, igualmente arroja como resultado que el incremento frente a no haber tomado las medidas razonables de mitigación y de reducción de riesgo y de prevención cuando son posibles, nos da un incremento entre el 10 y el 15%. Entonces es importante manejar este tema para poder dar una respuesta que facilite que se pueda iniciar la toma de decisiones para estos procesos. Estamos claros que hay otras variables importantes relacionadas al costo de una edificación y sabemos que, por ejemplo, los códigos de sismo resistencia más actuales fechan a las estructuras de las edificaciones escolares como instalaciones vitales con unas dimensiones y unas cantidades de concreto o de acero que las encarece significativamente con respecto a otro tipo de edificación, una vivienda. Pero simplemente ahí debemos también ser portadores de que los dividendos favorables que va a generar en futuras reparaciones y por sobre todas las cosas en el elemento primario que nos ocupa, que es salvaguardar la vida de toda la comunidad que utiliza ese edificio, creo que nos pueden apoyar en que en este sentido podamos ser propulsores de que todos los programas de atención de las edificaciones escolares incluyan la gestión y reducción del riesgo de desastre como una variable transversal. En todo caso, siempre que abordemos a lo largo de todo el módulo los temas asociados a planificación y diseño de edificaciones escolares o espacios de aprendizaje asociados al Pilar 1, debemos tener en mente que hay distinciones necesarias entre abordar el proceso de construir una nueva edificación, bien sea una escuela nueva o la sustitución de una existente porque está en un programa de reconstrucción por desastre o porque llegó al final de su vida útil, es diferente a las consideraciones que debemos tener cuando vamos a iniciar un programa de adecuación de una edificación o de un grupo de edificaciones existentes. En el primer caso, cuando hablamos de nuevos edificios, estamos frente a una estrategia de control más proactivo del riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? En que hay un primer paso, que es la evaluación de las condiciones del terreno y el entorno, a lo cual le vamos a dedicar más tiempo en la parte 2 de esta parte 3.1 del módulo 3, que nos puede permitir incluso definir que un terreno no es apto para la construcción del edificio y eliminamos completamente el riesgo frente a una amenaza determinada que puede tener un peso muy grande en la determinación del nivel de riesgo. Entonces, por eso es que podemos hacer un control muy proactivo. Si yo estoy evaluando un terreno para una escuela que está en un macro deslizamiento y que por muy bien que haga la fundación y la construcción y todo, el macro deslizamiento se va a llevar a parte de la comunidad y a la escuela en algún momento de su evolución y determino hacerla fuera de esa área geológica, pues ahí estoy haciendo un control proactivo de riesgo. Y otro elemento clave es cumplir todos los códigos y normas de construcción aplicables para cada caso y si tenemos un proyecto realizado en un terreno que reúne las mejores condiciones posibles, que normalmente siguen siendo desafiantes y cumple todos los códigos y normas de construcción y diseño de edificaciones escolares,
una ejecución e inspección de obra al pie de la letra, exhaustiva, que garantice que lo que estaba plasmado en el proyecto se cumpla, nos va a llevar al resultado que estamos esperando, y es lograr la edificación más segura que podemos construir en ese determinado terreno y entorno. En el segundo caso, donde tenemos edificaciones existentes, ya cuando hablamos de la evaluación no estamos hablando solamente del terreno, estamos hablando de una cantidad de condiciones que tienen que ver con la edificación que ya está construida, con su vida útil, con las deficiencias de diseño, o a lo mejor una edificación de antes de una norma que respondía a una norma antigua desactualizada, o que tiene un nivel de deterioro importante. Entonces, esa evaluación conlleva muchos otros factores que nos van a llevar a determinar cuál es la modalidad de intervención que vamos a aplicar. Vamos a hacer una rehabilitación integral, vamos a hacer una adecuación estructural, vamos a hacer una sustitución, porque la edificación, la relación precio-valor o el riesgo que ya tiene la edificación lo amerita. Y entonces debemos priorizar las intervenciones, debemos tener una matriz de prioridad, teniendo siempre en la cabeza de la toma de decisiones la seguridad. Entonces, definitivamente, pues todos estos elementos vamos a analizarlos más adelante con un poco más de detalle. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tienen ajuste y los que se deben ejecutar con los mismos estándares y con la misma visión? Todos los elementos que tienen que ver con planificación estratégica, que significa el proceso previo de inicio de la toma de decisiones de construir una escuela, dónde, para qué comunidad, con qué nivel educativo, para qué modalidad, para qué matrícula de alumnos, cuál es la ubicación razonable, y movilizar a toda esa primera parte de personas y organizaciones que van a avanzar hacia la fase 2, que es selección del terreno, y que tienen que ver ya con profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, de la arqueología, personas vinculadas a la parte presupuestal, a quienes dan la finanza, a la comunidad, desde ya vinculada desde el primer momento, lo cual es una buena práctica absolutamente comprobada. Nos lleva pues a determinar que hay un lugar específico, en el primer caso, para construir ese. Entonces, o que hay una escuela que necesita ser evaluada porque ya hay indicios de que pueda tener un nivel de vulnerabilidad o por el tiempo de construida lo requiere. Entonces, ese primer momento une a una cantidad de profesionales que suelen ser casi los mismos en todos los casos, que puede haber sus particularidades. Y en una parte estamos haciendo esta selección y evaluación del terreno, y en la otra, como hablamos, estamos haciendo el estudio de todas las escuelas que están en esas condiciones para poder, con base a la definición de las necesidades de intervención de cada una, cómo vamos a priorizar con los fondos existentes, producto del primer análisis, cuáles son las escuelas que vamos a atender en la primera parte, si no hay fondos para atenderlas todas, que suele ocurrir con mucha frecuencia. Luego entonces pasamos a la fase de diseño del proyecto, o en el caso de la sustitución de acondicionamiento, donde es muy común que se subestime la realización de un proyecto como tal. Y es fundamental que los proyectos de rehabilitación cumplan con todo lo estipulado en las normas de diseño y construcción de edificaciones escolares o de edificaciones críticas en cada uno de nuestros países. Que tengan su proyecto de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, áreas exteriores, documentado con todo su paquete, con plano, con detalles y especificaciones técnicas, cantidades de obra, porque este elemento es clave, porque el proceso debe estar documentado y reglamentado para que pueda ser ejecutado y supervisado, que es el paso siguiente, acorde a lograr el nivel de reducción de vulnerabilidad y, por supuesto, y de calidad de funcionalidad y de calidad en sí del edificio educativo,
para luego no obtener un producto que no solo no cumple con el estándar que establecimos, sino que es muy difícil identificar en qué parte del proceso se encontró el fallo, que el resultado no fue el que está visualizando en los índices. Y luego viene una parte fundamental, que es que en el mismo momento que se culmina el proyecto de construcción o de rehabilitación del edificio escolar, comienza la parte de funcionamiento y mantenimiento, y aquí también se suelen dejar sueltos algunos cabos fundamentales, como es instruir a la comunidad educativa que recibe la edificación, el director o directora de la escuela y los miembros de la comunidad, alumnos, sobre las características de la edificación, las necesidades de mantenimiento y poder guiar los pasos para que esa entrega y puesta en marcha de funcionamiento de la escuela conlleve el inicio también de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que evite tener que hacer inversiones mayores en el tiempo por deterioro y aceleración de la vida útil de la edificación. Entonces, avanzando en este tema, tenemos que considerar algo que parece bastante obvio, y es que los edificios escolares pueden ser más o menos vulnerables frente a una misma amenaza. ¿Qué hace que cuando hay un sismo, por ejemplo, haya edificaciones escolares que colapsen, edificaciones escolares que ni siquiera hayan tenido problemas con las baldosas en los sanitarios, que está todo en perfecto estado y en perfecto estado de funcionamiento luego de ser sometido a un evento generador de daños producto de la misma amenaza? Por una parte, lo que es vital es que esté diseñado y construido cumpliendo con los códigos y normas de construcción. Aquí hay dos variables. Podemos encontrarnos edificios que violan las normas de construcción, que fueron construidos por personas no especializadas, sin conocimiento, a veces por la comunidad y por muchas organizaciones bien intencionadas de dotar de un espacio educativo a una comunidad, pero el espacio educativo que no cumple con las condiciones, entonces estamos haciendo un favor chato a la comunidad y perdiendo unos recursos que se podían haber invertido como parte de una obra que conllevara a una escuela más segura. Entonces, pero también tenemos a las escuelas y a los edificios educativos que tienen ya un número de años de construcción, y ha habido una actualización de las normas de seguridad, particularmente pasa mucho con las normas de sismo resistencia, y ya el edificio que en su momento sí cumplía los códigos de construcción no lo cumple, y ya es objeto de una evaluación para una posible adecuación. Entonces, hablamos mucho de la parte sísmica, pero recordemos que tenemos edificaciones escolares o terrenos que nos ofrecen para construir edificaciones escolares altamente vulnerables. Tenemos terrenos, por ejemplo, ubicados en conos de dirección de aludes torrenciales que sucedieron hace 50, 100 años, y sabemos que ese es el periodo de recurrencia y volverá a ocurrir y la escuela va a quedar en su paso. Zonas que son vulnerables a tsunami o zonas que están en marco de macromovimientos geológicos o en esta, ahora con temas asociados al cambio y a la variabilidad climática. También tenemos, por ejemplo, las edificaciones que ofrecen, que están en primera línea de costa o que se ofrecen terrenos para la primera línea de costa. Entonces, atención con esto. Luego tenemos los edificios que han sido sujetos de proyectos de construcción o adecuación a las normas existentes, pero no ha habido una adecuada supervisión, inspección, y la empresa constructora no tiene las calificaciones necesarias. La mano de obra comunitaria, ¿no? Porque podemos manejar este mismo tema en todas las escalas, y se dan malas prácticas constructivas. Algunas por deficiente inspección y supervisión, otras por la utilización de materiales no acorde a los especificados. Un ejemplo súper claro es utilizar arena de mar en la mezcla de concreto, que no es adecuado. Y tenemos también, por supuesto, casos donde premeditadamente se utiliza acero más delgado, concreto con menor resistencia, pero ese es igualmente otro tema que con una buena supervisión e inspección se puede corregir. Hay otro grupo
que tienen que ver con aquellas edificaciones escolares o aquellos planteles educativos que funcionan en edificaciones que originalmente no fueron construidas como escuelas. Los casos donde se realiza una adecuación en una casa, en un anexo, y tenemos que recordar que las edificaciones escolares en casi todos nuestros países tienen normas específicas que les dan con códigos mucho más severos que los que aplican para el sector vivienda. Entonces, ese es otro tema a evaluar. Y luego tenemos un tema importante que son las intervenciones al edificio escolar. Hemos visto múltiples casos que están documentados de edificaciones que cumplen con todos los estándares para hacer la escuela más segura posible, con el nivel de desempeño más alto posible, y viene a posteriori otro ente, a lo mejor, como decimos, una persona con unos fondos que viene a hacer una intervención en la escuela porque la escuela quiere 2 aulas más y de repente los entes gubernamentales no aprueban el proyecto, no tienen fondos en el momento y viene alguna persona que se ofrece a construir o la misma comunidad recoge fondos y lo construye y le hace una segunda planta a la edificación que fue diseñada su estructura para una sola planta. En ese mismo momento el peso que está soportando la estructura y las fundaciones que fueron diseñadas para una planta, más las personas, más el mobiliario, va a convertir una edificación que era adaptada a la norma en una edificación con un nivel de vulnerabilidad más alto. Otro elemento que tenemos que sumar a nuestra ecuación de vulnerabilidad y de elementos que tenemos que tomar en cuenta, además de todas las amenazas que quizás sean las que tenemos más presentes tradicionalmente asociadas a elementos geológicos e hidrometeorológicos, son aquellos que enfatizan los fenómenos de origen ambiental e hidrometeorológico asociados al cambio y la variabilidad. Entonces, tenemos una cantidad, una mesa servida que vivimos ahora en el día a día de incremento de eventos en su magnitud, en su intensidad y también en su recurrencia asociados a los efectos ambientales del cambio y la variabilidad climática, que han venido generando, como podemos ver, degradación de los ecosistemas, aumento del nivel del mar, sequías y esta exacerbación de los fenómenos meteorológicos. Entonces, eso tiene un impacto adicional sobre las edificaciones y todos estos elementos deben ser incluidos con estos lentes de cambio y variabilidad climática en la evaluación que hagamos del edificio escolar existente y de las ciertas consideraciones de diseño para las nuevas escuelas. Esto también lo vamos a ver en la parte 2 de esta sección 3.1 del módulo 3, pero tenemos que, por ejemplo, entender además que este incremento del frío y de la intensidad y duración de las temporadas de verano, de calor, modifica las condiciones climáticas, térmicas, dentro de los espacios educativos, generando un mayor uso a veces de sistemas de refrigeración forzada, lo cual a la vez genera más gases. Estamos como en un ciclo, ¿no? El aumento de los vientos, por ejemplo, de la intensidad de los vientos, puede llevar a que las edificaciones que fueron diseñadas para una carga de viento estén enfrentando ahora otra, o que se hayan utilizado las cubiertas de techo materiales que eran aptos para las condiciones originales y ahora con esta nueva presencia de eventos cada vez más intensos ya generan un riesgo para la edificación y para quienes estén cerca cuando, por ejemplo, ciertas láminas de cubierta de techo puedan salir volando por los aires y caer en el patio de una edificación escolar, o incrementar el riesgo de inundación, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos que ver que hay unos efectos sobre los ocupantes que generan desde enfermedades asociadas, por ejemplo, a la llegada a la escuela con cada mayor frecuencia de humo o de
brisnas de los incendios forestales que pueden generar particularmente en las personas con discapacidad o con problemas respiratorios, problemas graves y que pueden llevar a la suspensión temporal y el cierre definitivo de escuelas. Pero definitivamente desde el diseño de edificaciones escolares, y lo vamos a ver en la parte 2 de esta sección 3.1, hay consideraciones que podemos incorporar para incluso atender este tipo de efectos sobre los ocupantes y que tienen que ver con contar con escuelas más seguras. No podemos avanzar en este tema sin mencionar las notas de orientación para la construcción de escuelas más seguras, publicadas por el INE y hoy en día ARAR y Banco Mundial, que nos orientan precisamente, que son la fuente de estos 8 pasos que vamos a trabajar en lo sucesivo para lograr escuelas más seguras, y que establecen un diagrama que le estamos presentando aquí, que lo consideramos de utilidad y lo que invitamos a leer, si ya no lo han hecho, las notas de orientación en toda su extensión, para orientar los pasos con los procesos vinculados, como hemos venido hablando anteriormente siempre, a estas 2 modalidades de atención: nueva construcción o la evaluación de edificaciones existentes, que nos lleva a determinar si tenemos que hacer sustitución y acondicionamiento o acondicionamiento. Agregando que cuando hablamos de sustitución, pues estamos hablando de hacer una nueva construcción y ahí hacen las conexiones de un lado a otro del diagrama. Entonces, vamos a avanzar en cada uno de estos 8 pasos que tenemos propuestos por la nota de orientación del INE para la construcción de escuelas. Vamos a avanzar entonces con los 8 pasos que tomamos del diagrama que vimos en la lámina anterior. Comenzamos por identificar los aliados clave. Los aliados clave son ese grupo conformado por actores políticos a nivel local, nacional, empresa privada, por la comunidad educativa y la comunidad en general, por el grupo de técnicos y de especialistas que van a participar en este proceso. Juntos debemos abordar la tarea de determinar el riesgo que estamos dispuestos a reducir para obtener escuelas más seguras. Tenemos que definir también los objetivos de rendimiento para luego poder identificar cuáles son todos los códigos, normas de construcción, acondicionamiento y diseño de escuelas que debemos incorporar, que debemos tener presentes, que debemos cumplir. Teniendo este paquete, pues tenemos ya la disposición de evaluar o el terreno de la escuela, donde estamos hablando de una nueva construcción, recordando siempre el terreno de la escuela y su contexto, y la vulnerabilidad del edificio escolar existente, si es el caso de que ya tengamos una edificación que tengamos que adecuar o rehabilitar. Después de ahí entramos a la fase de diseño, bien sea del proyecto de construcción o del proyecto de adecuación, rehabilitación o acondicionamiento. Yo prefiero la palabra adecuación porque siempre adecuación a las normas, adecuación a, uno puede rehabilitar algo a su condición anterior y no es la idea. Y luego tomar las medidas que veíamos en el punto de abajo, funcionamiento y mantenimiento, para que la calidad de la construcción y la posibilidad de que el nivel de seguridad obtenido en el marco de ese objetivo de rendimiento del paso 3 se mantenga en el tiempo, incorporando a la comunidad educativa como un actor fundamental de este proceso. Entonces, iniciemos de una buena vez el paso que hemos estado esperando, que es analizar en mayor detalle, en este caso el primero de los 8 pasos clave que venimos mencionando desde el módulo 3, que es la identificación de aliados clave.
¿Quién puede contribuir a la iniciativa? Bueno, ya hemos estado dando muchas pistas desde que comenzamos esta sesión. Lo importante es crear una red de colaboradores, un equipo de trabajo que tenga el conocimiento, cuando hablo de conocimiento, hablo de conocimiento local, de conocimiento comunitario, de conocimiento técnico, a todo nivel, que pueda proporcionar el liderazgo, las capacidades y los recursos necesarios para garantizar que las escuelas que van a entrar en un plan de nuevas construcciones o de adecuación sean a lo largo del tiempo y a lo largo de su vida útil lugares más seguros para albergar el proceso educativo. En este sentido, ¿cómo hacerlo? ¿A quiénes invitar a la mesa? Eso depende del rol de la persona que vaya a asumir la tarea de dinamizar la conformación de este equipo. Porque tenemos casos donde este proceso empieza desde una comunidad afectada, una comunidad que reconoce el riesgo de una edificación existente o que tiene la necesidad de contar con un espacio educativo porque la demanda ha crecido en su comunidad, o estamos hablando de un ente rector en educación que va a organizar un plan de construcción. Independientemente de quién tenga el liderazgo del arranque de este proceso, los socios que se deben subir en este autobús de construir escuelas más seguras o de adecuar escuelas más seguras son los mismos. Y lo importante es identificar cuáles son los aliados que poseen el conocimiento. En lo que corresponde a evaluación de riesgo, es importante saber que no tenemos por qué inventar el agua tibia, que hay una cantidad de organismos nacionales a cargo de elementos de medición biológica y hidrometeorológica que tienen información, mapas de riesgo desarrollados sobre distintas áreas del país, con énfasis en aquellas que consideramos más vulnerables, que tenemos universidades, institutos de investigación e incluso empresas privadas como las empresas de electricidad que tienen tendidos eléctricos, toda una red a lo largo del país, igual que la escuela, pues las escuelas son la red de edificaciones públicas más grande de cualquier estado y que pueden aportar información. Entonces es invitarlas, es visitarlas, es contactarlas y lograr obtener la mayor cantidad de información, conocimiento y recursos al más bajo costo posible y no estar duplicando estudios que ya existen. También hay empresas consultoras privadas que gustosamente y en muchos casos gratuitamente pueden aportar estudios que hayan realizado con ciertas reservas de confidencialidad o cierta información parcial que puede ser de mucha utilidad en la evaluación de riesgo. Luego, por supuesto, tener absoluta claridad de todos los códigos de construcción y todas las normas especiales para las edificaciones escolares que están disponibles en un determinado entorno geográfico, en un determinado país. Entonces, por supuesto que los ministerios de educación, los ministerios encargados de obras públicas, sus oficinas a nivel provincial, a nivel municipal, local, tienen también personas expertas que pueden apoyar este proceso y brindar la información necesaria. Básicamente, y teniendo en cuenta que en este tipo de procesos hay que vincular arquitectos e ingenieros, debiesen tener el conocimiento necesario y la vinculación con sus pares, si no es que son ellos mismos de los ministerios especializados, para poder acceder a toda esta información. También es muy importante conocer la oferta que hay por parte de la industria de la construcción de materiales constructivos y equipos que son lo que ofrecen condiciones de reducción, por ejemplo, de posibilidades de ignición, que sean materiales que no sean propensos
a propagar el fuego en la edificación, que sean materiales más livianos, que sean materiales reciclados y que podamos sumar a la edificación valores agregados desde este punto de vista. Por supuesto, hay entes rectores garantes de la aplicación de los códigos de construcción y deben estar vinculados a la revisión y aprobación de los proyectos que se generen a través del proceso de diseño, que debe estar a cargo de los entes especializados del Ministerio de Educación, de Obras Públicas, Gobierno Regional o Local, o si hay alguna empresa privada o profesional que se ofrezca como voluntario de la comunidad para gratuitamente aportar su tiempo para el proyecto, se debe buscar la asesoría de los expertos de los órganos gubernamentales cuando en la parte de mantenimiento, si bien entendemos que los ministerios de educación o otras instancias gubernamentales que por ley son responsables del mismo, es fundamental la participación de la comunidad educativa como institución, como organismo colegiado a cargo del día a día de la instalación escolar. Y trabajando en equipo se pueden lograr absolutamente resultados muy, muy positivos. También la tenencia de la tierra es un punto importante, quién va a proveer el terreno, si es donación, cuál es toda esa parte de papeleo que debe ser cubierta, y atender los temas vinculados a la planificación del uso del suelo. El suelo es un suelo apto para el servicio educativo, está en el marco de una zona industrial, cuál es el contexto para que se cumpla lo que está establecido en esta parte, pero también que haya otros elementos, por ejemplo en un nuevo desarrollo, que saber que no está todavía urbanizado y se va a abordar el tema del edificio escolar, bueno, qué va a haber en ese entorno, y eso está asociado a esto. La parte de financiación es clave y puede tener, por supuesto, fuentes mixtas, gubernamentales, empresas privadas. También hay fondos que vienen a través del sistema de cooperación internacional para el desarrollo e incluso para la atención de emergencias, caso que estamos hablando por emergencia por desastre. Aquí a cargo de quién está la administración escolar, particularmente si estamos hablando de una escuela nueva, hay director designado, no lo hay, porque es una pieza clave en el equipo. Mantener las mejores relaciones con la comunidad como pares, respetando que haya un proceso de accountability, que haya un proceso de retorno de información y que el suministro de materiales se corresponda a los códigos y especificaciones que hemos establecido. Entonces debe haber un grupo coordinador que permanezca a lo largo de toda la vida útil de la iniciativa, desde su etapa más temprana hasta la entrega de la obra a la comunidad. Esa es la recomendación. Teniendo el equipo conformado y cohesionado, el segundo paso es proceder a determinar el riesgo. Por una parte, tenemos que entender qué amenazas ya identificadas representan un incremento de riesgo para las escuelas construidas y por construir. Importante determinar que las amenazas por sí mismas no son las que generan daño. La amenaza es una probabilidad de ocurrencia de algo y es el evento generador de daño. Ante la amenaza sísmica es el terremoto, ante la amenaza hidrometeorológica es la lluvia, el huracán, los vientos huracanados los que van a generar el daño. Entonces, ¿cuáles son esas amenazas? ¿Cuáles eventos que se han presentado? Y cuáles son aquellos que consideramos como claves para este proceso. Y para ello recordar que tenemos miembros de la comunidad a bordo y que aunque estas personas puedan ser jóvenes, hay que buscar a las personas de la comunidad con más edad que nos puedan hablar de cosas, historias, eventos, sucesos que han ocurrido en el pasado y que están desdibujados de la memoria histórica actual o de los mapas de riesgo que se manejan en el momento. Luego, cada cuánto ocurren estos eventos potencialmente generadores de daño, cuál es ese periodo de recurrencia que debe ser tomado en cuenta, cuáles son las áreas de la comunidad donde ese riesgo es mayor
porque podemos tener una comunidad que ya hemos usado el ejemplo, que puede estar afectada por un macrodeslizamiento, pero es solo un sector. Y hay otra parte en la cual el terreno es estable y por supuesto va a ser mejor entender que el terreno debiese estar en esa otra área. ¿Cuáles escuelas están ya ubicadas? Estamos frente a un plan de reacondicionamiento, de adecuación, cuáles están ubicadas en zonas de mayor riesgo, cuáles son, en qué condiciones están, y está el terreno, y si el terreno donde se planifica construir, por ejemplo, está ubicado en estas áreas de mayor riesgo. Entonces, para centrar los esfuerzos en la reducción de riesgo de las escuelas, en lugar de reconstruirlas luego de los desastres, debemos tomar en cuenta todos estos factores cuando iniciamos cada uno de estos planes de rehabilitación de una escuela. Es necesario estimar cuáles pueden ser esas consecuencias negativas y esas pérdidas esperadas para poder impulsar con esas cifras la decisión de adecuar ese plantel y evitar males o de sustituir o de construir uno nuevo correspondiente a esas amenazas que hemos identificado. Entonces, pues una evaluación de riesgo, ¿qué es? Pues, es la mezcla de dos elementos básicamente. Por una parte, como hablamos antes, evaluar las amenazas que pueden generar eventos potencialmente causantes de daño a lo que se enfrenta una escuela o a lo que se enfrenta el área donde pretendemos construir una escuela, que es la evaluación de amenazas, y determinar en el marco de esa evaluación de amenazas si ese evento va a tener un impacto masivo sobre la comunidad o específico y determinar cuáles son esas. Por ejemplo, si estamos hablando de una quebrada, pues hay unas bandas laterales que se determina como el área de posible inundación. Está el terreno que estamos evaluando, la escuela que estamos evaluando dentro de esas áreas probables de inundación de esa quebrada cuando crece, pues, o hay posibilidades más afuera. Indiscutiblemente, las que están en esa área, si es un plan de adecuación, serán prioritarias frente a las que están fuera, dependiendo de qué otras amenazas tengamos en ese mismo lugar, espacio de operación. Luego debemos identificar la infraestructura, la dotación escolar, el equipamiento escolar, en qué estado se encuentra y cuál es su valor al momento para determinar si es viable financieramente la sustitución frente al costo de adecuación. Para ello es importante determinar cuánta vida útil le queda a esa edificación. Entonces, frente a un ejemplo de una escuela que no cumpla con la norma de sismoresistencia, toda una adecuación de la estructura, los otros temas, porque está en una zona de inundación, porque tiene un alto deterioro de todos sus sistemas eléctricos y sanitarios, ¿vale la pena o es mejor demolerla y proceder a otra escuela? Entonces, esas son las decisiones que hay que tomar con información que viene de este proceso de evaluación de riesgo. Entonces, a esa evaluación que tiene que ver con esos factores intrínsecos del riesgo que vienen de la infraestructura, de su dotación y de esos elementos ya construidos, es lo que llamamos la evaluación de la vulnerabilidad. Y juntos, la evaluación de amenaza y la evaluación de vulnerabilidad son los que nos llevan a determinar el riesgo. Entonces, en el marco de esta determinación del riesgo, si ya como hemos conversado, tenemos determinada la probabilidad de que producto de una amenaza haya un suceso potencialmente generador de daños en un periodo de tiempo determinado. Y conocemos cuál es su periodo de recurrencia a través del histórico de sucesos pasados. Y conocemos la intensidad probable de estos sucesos en una zona geográfica determinada. Entonces, con intensidad nos referimos al caudal de agua que puede llevar un cauce fluvial en un momento determinado, a la velocidad que pueden alcanzar los vientos, a la intensidad de un terremoto, por supuesto. Aunque aquí hay otro elemento importante, la profundidad
del epicentro, pero básicamente son elementos que nos determinan a evaluar, como hablamos anteriormente, las amenazas. Y con la vulnerabilidad, como hemos venido hablando, características y circunstancias de la edificación de la comunidad que hace susceptible en mayor nivel a los eventos. Por ejemplo, es una escuela inclusiva, todas las escuelas deben serlo, pero podemos determinar que por el número de alumnos con movilidad reducida y las características del plantel, la vulnerabilidad, la posibilidad de evacuación oportuna puede ser menor. Eso es un factor que incrementa. Entonces, es lo que aquí tienen planteado, en qué medida esa estructura protegería la vida y los bienes de la escuela frente a una amenaza de la intensidad que hemos previsto. Entonces también hay un tema importante, conocer cuál es la percepción predominante en la comunidad frente a los resultados de la evaluación de amenaza. ¿Qué se puede hacer para mitigar ese riesgo? O sea, un elemento que hay que tenerlo muy claro para trabajarlo de cara a otros procesos de fortalecimiento comunitario. ¿Cómo ha respondido la comunidad ante otros eventos generadores de daño? Sorprendernos al conocer cuáles son los mecanismos comunitarios que disponen para mitigar daños y pérdidas e incorporarlos al diseño del proyecto. Entonces, esto es un ganar-ganar porque el conocimiento está distribuido entre todos. Como producto de estas evaluaciones, como hablamos, unas láminas atrás, hay una cantidad de organizaciones y empresas especializadas en el tema de evaluación de riesgo. Una herramienta muy importante a considerar cuando hablamos de evaluación de riesgo son los mapas de riesgo. Mapas de riesgo, hay mapas de amenaza, hay mapas de vulnerabilidad, multiamenaza, que pues, también verán más adelante en el módulo 6, si no me falla la memoria, estos entornos multiamenaza. Pero sin desviarnos del tema, estos mapas nos permiten establecer geográficamente la frecuencia, probabilidad de ocurrencia de diversas magnitudes y duración de eventos generadores de daño, las áreas que han sido afectadas por eventos anteriores o cuáles son frente a eventos que se proyectan las posibles áreas de afectación y determinar junto con la ubicación de las edificaciones escolares cuáles están expuestas a una, dos, tres distintas amenazas y también se pueden incluir algunos elementos vinculados a la vulnerabilidad estimada de estas escuelas. Estos mapas están disponibles, hablábamos las láminas atrás, que hay universidades, instituciones especializadas en sistemas de información geográfico, hay empresas privadas como las empresas vinculadas a servicios de agua, electricidad, etcétera, gobiernos locales que tienen ya desarrollados mapas de riesgo para múltiples zonas urbanas y rurales y que puede ser de gran utilidad contactarlos. Más allá de ello, es súper útil trabajar la construcción de mapas de riesgo, la presentación de los mapas de riesgo con la comunidad para que ellos puedan aportar cualquier información que esté faltando desde su conocimiento imaginario comunitario y también hacer una actividad de construcción o fortalecimiento de capacidades sobre este tema, que es un valor agregado para el trabajo que estamos haciendo. Entonces, lo importante también frente al volumen de información que podemos obtener para un mapa de amenaza es mantener la representación visual clara, concreta, lo más simple posible para que sea comprensible a todos los niveles, no solo a un nivel técnico muy alto, sino a nivel tanto comunitario como de los actores políticos, porque los mapas de riesgo son muy valiosos a la hora de presentar, por ejemplo, la necesidad de financiación y que facilita entonces el proceso de toma de decisiones. Es importante adaptarlo, el público lo estamos presentando, lo vamos a trabajar con los estudiantes, de qué nivel educativo son,
Entonces podemos ir adaptando o construir mapas de riesgo con ellos adaptados al nivel y al nivel educativo, a la edad y a otras condiciones vinculadas a cualquier tipo de discapacidad que pueda estar presente en los miembros de la comunidad educativa o los participantes en los procesos. Finalmente, podemos tener mapas a cualquier escala, pero es altamente recomendable que el análisis de riesgos que hagamos, igual que dijimos que el diseño tiene que estar documentado en planos, en especificaciones, en detalles y en cantidades de horas, que este análisis de riesgo vaya soportado con un mapa. Entonces, dentro de esta identificación de amenazas y sus características a nivel macro, para cada tipo de evento generador evento probablemente generador de daños, porque si hacemos un buen trabajo pueden suceder los eventos producto de las amenazas y no va a haber daño. De eso se trata nuestro trabajo, lo que se trata de promover aquí, que hemos identificado durante la evaluación. Es importante establecer estas 4 variables: duración, magnitud, probabilidad de ocurrencia y área afectada. Y les dejamos aquí ese listado que hablábamos antes de las posibles fuentes para obtener estos estudios sin necesidad de tener que rehacerlos desde cero. Un ejemplo a continuación simple pues de la ubicación de las escuelas. Básicamente en esta capa de escuelas no hay capa de amenazas. Probablemente las escuelas, las estrellas por color, sean escuelas de educación inicial, educación básica, etcétera, etcétera. Están desagregadas por nivel o por alguna otra particularidad. Vemos, por ejemplo, zonas donde hay una mayor concentración de escuelas. Si contrastamos esto con el mapa de áreas de posible afectación de los eventos generadores de daño que hemos identificado, ahí podemos empezar a mostrar fácilmente por qué tenemos que atender unas escuelas en vez de otras. Bueno, estamos hablando entonces de priorización con base a la determinación de riesgo existente. Este esquema, este diagrama de flujo es un recurso que aportamos para cuando estén frente a un trabajo de adecuación de edificaciones existentes, y les puede permitir guiarse dentro del proceso de determinar cuáles son las escuelas con más riesgo de ser afectadas, disculpen, y luego entonces determinar con base a la vulnerabilidad cuál es el proceso ya de iniciar el diseño de la escuela nueva o del acondicionamiento o adecuación de la existente para garantizar la calidad de la implementación. Entonces es una ayuda a memoria de los pasos que podemos seguir cuando aprendemos esta tarea. Vamos a entrar en un tema no complejo, pero fundamental, que es la definición de los objetivos de rendimiento. ¿Cómo podemos determinar la cantidad máxima de daños o afectaciones admisibles? Siempre hablamos de escuelas más seguras, porque un riesgo cero en un planeta cambiante, en un entorno de cambio y variabilidad climática, va a ser complejo. Pero ¿cuál es esa cantidad máxima de daños que podemos decir bien es aceptable? ¿Qué nivel de resistencia o de resiliencia, diría yo, deben tener las edificaciones escolares ante esos eventos potencialmente generadores de daño que hemos identificado como producto de las amenazas presentes? Entonces, la definición de estos objetivos de rendimiento es un proceso que nos permite, en primer lugar, o que requiere, en primer lugar, la priorización de los activos y servicios escolares esenciales para el funcionamiento. En segundo lugar, determinar el máximo nivel de daños o afectación admisible para un evento de una determinada magnitud y frecuencia.
Con esta información podemos determinar nuestros objetivos de desempeño para el proyecto de diseño y construcción o para el plan de reconstrucción que estemos ejecutando, y junto a los otros elementos, códigos y normas de construcción y estándares, alcanzar los estándares que vamos a imponer al diseño de la nueva construcción o de la edificación que vamos a adecuar. Es tener claro un proceso, entonces el cual en el primer paso ponemos la vida de las personas, la continuidad del servicio educativo y la preservación del mismo en condiciones óptimas luego de la ocurrencia de los eventos. Entonces podemos determinar distintos niveles en función al material base que tenemos, que es el emplazamiento y el nivel de vulnerabilidad en la escuela existente, y en base también a los fondos disponibles. Cuando hablamos de objetivos de rendimiento para una escuela más segura, el objetivo mínimo aceptable de rendimiento para cualquier edificación escolar tiene que ser garantizar la protección de las vidas de todas las personas que alberga el edificio. Para ello, tenemos que definir el nivel de daños máximos aceptable para cada caso, para cada edificación, con base a los diferentes criterios que hemos evaluado. El sistema constructivo, los materiales constructivos, la vida útil, las diferentes instalaciones, etcétera. Todo esto determinado frente a una amenaza que puede generar eventos causantes de daño específicos en un tiempo y en un lugar determinado. Si tenemos múltiples amenazas, debemos tener un enfoque multiamenazas que, como les expliqué, vamos a ver en el módulo 6. Hablamos del objetivo de rendimiento mínimo. El objetivo de rendimiento máximo, que es el deseable para toda edificación escolar, es garantizar la continuidad del servicio educativo luego de la ocurrencia de estos eventos. O sea, que el evento potencialmente generador de daño ocurrió, la edificación lo resistió y quedó en condiciones de continuar brindando a la comunidad que probablemente pueda estar afectada el servicio educativo para todos los niños, niñas y adolescentes. Y como sabemos, la educación en emergencias es un proceso fundamental que tiene unos rendimientos extraordinarios que debemos prever cuando nos atrevemos a trabajar con objetivos máximos de rendimiento deseables. Entonces, para ellos tenemos un nivel de riesgo intolerable, que es el nivel en el cual la edificación, luego de la intervención, colapsaría o pondría en riesgo total o parcialmente, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes. Eso es inaceptable. Ningún edificio escolar debe mantener condiciones de riesgo que comprometan la seguridad de la vida de sus usuarios. Entonces, debemos manejarnos en un riesgo tolerable, que es aquel que, a pesar de que pueda generar daño en la infraestructura y que de hecho se inhabilite, permite garantizar la seguridad de la vida durante el evento y durante el proceso de evacuación de la edificación. En este caso, muchas normas de sismoresistencia vigentes en el momento determinan que, cumpliéndola, la edificación va a resistir ese evento máximo, pero probablemente haya que demolerla después. Pero él va a resistir y va a permitir la evacuación, el tiempo necesario para evacuar la edificación. Entonces, eso es lo que llamamos nivel de riesgo tolerable y lo que llamamos un objetivo de rendimiento mínimo. Tenemos uno moderado, donde salvaguardamos la infraestructura, pero no hay que demolerla, pero hay que hacer trabajo que impide que en ese momento el edificio continúe brindando servicio educativo.
Y el objetivo de rendimiento máximo, que es el riesgo ampliamente aceptable, es aquel que nos permite que la edificación continúe teniendo los niveles de seguridad necesarios para que se le dé continuidad al servicio. Un nuevo paso que hemos mencionado, igual que todos los demás, porque todo está estrechamente articulado, que es la adopción de estos códigos, normas de construcción y acondicionamiento. A este respecto, simplemente hay que tener la claridad de las orientaciones y estándares existentes para que el proyecto de una nueva escuela o el plan de acondicionamiento pueda cumplir con estos objetivos de rendimiento que acabamos de analizar y que ya hemos fijado como un estándar a dónde apuntamos, a dónde vamos. Obviamente, una nueva escuela debe tener un objetivo de rendimiento máximo. Una nueva escuela no se puede construir esperando un objetivo de rendimiento mínimo o intermedio. Es en los procesos de adecuación donde tenemos que tratar de alcanzar el máximo rendimiento. Y para ello los códigos y normas de construcción nos brindan unos estándares que deben ser analizados y que deben ser conocidos por el equipo implementador, discutidos con base al análisis de amenazas. Porque lo importante de ese equipo que formamos por allá en el paso 1 es que debe ser un equipo que interactúe. No pueden ser nichos de sabiduría. Yo soy quien diseña las mejores escuelas, yo soy el que calcula las mejores estructuras y yo soy el miembro de la comunidad que conoce de verdad qué es lo que pasa en mi comunidad cuando ese río crece o cuando llega la temporada de lluvia. La idea es ese trabajo en equipo, que se pueda hacer un taller donde se comunique, se comprenda cómo poner a funcionar todos estos elementos, incluyendo estos códigos a la hora de realizar el diseño. La idea es que a través de la aplicación de los mismos en niveles y estándares determinados podamos cumplir con el rendimiento establecido frente al conjunto de eventos generadores de daños probables por la amenaza o multiamenaza que tenemos. Y con posterioridad a ello, es importante que los otros miembros del equipo que van a participar en la supervisión y construcción, y es por ello que nosotros recomendamos que el arquitecto proyectista o miembros del equipo de diseño, si bien no cumplan el rol de inspección, que tiene por ley unas características, puede acompañar como parte del equipo supervisor junto a la comunidad todo el desarrollo de la obra, para que cualquier dificultad que se presente en la intervención y que haya que tomar una decisión que pueda tener incidencia sobre el nivel de seguridad final, pueda estar el equipo completo aportando en forma ágil y eficiente en tiempo, en dinero, en todo, al equipo ejecutor, logrando que se respete la visión global del equipo y que el resultado de desempeño sea el establecido. Finalmente, adoptar los códigos y normas de construcción y acondicionamiento no es una decisión a tomar o no, tiene peso de norma, de ley, de obligatorio cumplimiento, y lo que tenemos que hacer es entender particularmente cuando esto tiene efectos importantes sobre el costo de la obra, con nuestro análisis de riesgo, cuál sería la consecuencia de no hacerlo. Y constituir un equipo de garantes que puedan sumarse a la defensa de que desde la fase 1 hasta el cierre, hasta la entrega de la escuela, hasta el corte de la cinta, hasta el momento alegre de la inauguración o la reinauguración, el producto en su estándar de calidad previsto no haya sido alterado. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos código de construcción o está desactualizado? Bueno, entonces debemos tratar de conocer con los expertos qué debemos hacer. Debemos ser entonces motores del llamado a la actualización del código, a demostrar con los análisis de riesgo qué sucede si no actualizamos este código. Conozco casos de países que no tienen códigos de construcción
pero legalmente han adoptado códigos de construcción de otros países. Entonces hay distintos elementos que podemos como equipo, y por eso hay un equipo a cargo, determinar para que las directrices a implementar sean las óptimas para alcanzar el Finalmente, comentarles que dentro de los códigos de construcción hay códigos que son prescriptivos, sancionatorios, otros códigos que se basan en el objetivo de rendimiento, que son más flexibles, y un poco las ventajas e inconvenientes de ambos. Los códigos prescriptivos son el librito a seguir con todas las instrucciones detalladas, requieren menos capacidad de desarrollo de ingeniería, porque hay incluso pues, sistemas que te arrojan y te apoyan en la aplicación de estos cálculos. Por supuesto, eso no significa que no haya que tener un ingeniero o haya que tener un ingeniero estructural, no. Te limita en muchos casos el cambio de materiales o las posibilidades de diseño arquitectónico estructural son un poco más restrictivos, ¿no? Pero son como mucho más sencillos de implementar porque tú cumples ABC. Los códigos que están basados en el objetivo de rendimiento te permiten incorporar materiales, tecnologías y métodos novedosos o innovadores que estén aprobados por el ingeniero estructural y suelen requerir de una mayor cantidad, por supuesto, de trabajo del equipo de ingeniería, muchos más documentos que comprueben que lo que se está proponiendo cumple con el código y suelen requerir mayor tiempo, que es uno de los inconvenientes para la aprobación del diseño y para poder dar la garantía de la calidad, porque está pues, un proceso que hay que evaluar, que es un proceso más orgánico que el anterior. En la región los códigos suelen ser prescriptivos, pero sí existe esta otra posibilidad de adaptación a los objetivos de rendimiento. Entonces, esta pues, es una reflexión final para esta primera parte del punto 3.1 del módulo 3. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado hasta ahora y les recuerdo que en la próxima presentación vamos a continuar con los 4 pasos claves restantes para tener escuelas más seguras que vimos al iniciar la sesión de hoy. Un gusto y nos vemos de nuevo en la próxima sesión.